Listo, ahora sí estamos en Facebook. So people from Facebook, hi, welcome. My name is Ali. This is Ali from Yummy Yummies, and today I'm very excited because I'm not only streaming with my mom, who's in Mexico, in Puebla, Mexico, but I'm also here with my friend Ana Paula. Ana Paula is also a Mexican friend. There we go. But she is a Thermomix consultant here in Vancouver, and I'm very excited to have her here, not only here on the show, but also here in person. I think that's really cool. And I'm gonna start meeting people into Zoom. We have two recipes that are perfect for children, especially because I know lots of people are going back to school. You have your own little daughter. Yes. Right? Oh no, what I'm trying to give them for lunch. So. Yeah. And just a quick reminder, as Anna was saying earlier, this is a Spanglish translation because, well, we are in Canada. So we just want to welcome everybody and make you all feel a part of the family. Okay, I'm going to move my computer a bit here so that it doesn't block the Thermomixes. The computer is just so that I can keep track of questions. We are streaming on Facebook and we're streaming on Instagram. So Instagram, Facebook, we're also streaming on Zoom. So if anybody has any questions, we can get started. ¿Verdad, mami? Vamos a arrancar. Listo, pues les damos la bienvenida a un martes más de Yummy Yummy. Y bueno, pues ahora estamos aquí con nuestra invitada Ana Pau, allá en Canadá. Y para los que nos visitan por primera vez, les recordamos que, bueno, les informamos, hacemos de su conocimiento que estas transmisiones son en Spanglish porque Abby y Ana Pau nos están transmitiendo desde el territorio Squamish allá en Vancouver, Canadá. Y bueno, y acá su servidora, Irma, está transmitiendo desde San Pedro Cholula, Puebla, en México. Así pues es. Adelante, ahora sí que ustedes empiezan, chicas. Sí, bueno, Ana me recomendó estas dos recetas, vamos a arrancar. Tenemos dos, la primera es hot muffins, que es como un hot dog, pero en un muffin. Delicioso. Para los niños también les encanta. Sí, y tenemos la segunda que son chicken nuggets. Pues miren, este tipo de cosas uno piensa que son para niños, pero la verdad también a los grandes nos encantan. Así de que son recetas que también podemos preparar, pues no sé, para una tarde de cine, una nochecita en lugar de palomitas, o con los amigos, o una tarde de jugadita, ¿no? De juegos de mesa o de dominó, qué sé yo, alguna cosa así, alguna un picnic, sí, un picnic. O un picnic, okay. Buenísimo, Ana Pau. Así es. Bueno, vamos a arrancar entonces con la de hot muffins para que les dé tiempo de ponerlas en el horno. Nosotras dos tenemos preparada, no sé si quieras, ¿cuál quieres que arranquemos? ¿Quieres empezar con esa? Si quieres. Sí, yo. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a poner como siempre con nuestra Thermomix las recetas guiadas. Primero nos dice que calentemos el horno. Preheat the oven. So we're going to preheat the oven. It's 180 Celsius, 360 Fahrenheit if you are in Vancouver. And aquí son 360 Fahrenheit. Listo, comenzar. Then ask us for use one of these, for cupcakes. Sí. How do you say capacillos? I don't know, but this is for the cup holders. Bueno, I don't really know. The name of this in Spanish is capacillo. Hola, Rocío, bienvenida. You already have one ready? Okay. Hola, Chio. Next, and ask for 50 grams of butter. Así es. Entonces, yo el butter lo dejé todo aquí. Uy. Si quieres, cambiamos de lugar para que esté cerquita aquí. Ven. Ok, yo siempre saco los ingredientes del refri a la mera hora porque no me gusta que se queden calientitos, que se calienten, entonces... Aunque va a haber algunas ocasiones en que la receta te pida que la mantequilla no esté de refri, ¿no? Ajá, que la pidas temperatura ambiente. Pero si quieres yo lo he hecho y nos pasamos los... Vale. Pero ese no es el caso. Waited, yeah.
Entonces vamos a echarle, ya me pasé, ya hicimos switch. Hicimos switch, ya cambiamos de Ay, no supe. Then next. Okay. So it's gonna be 2 minutes. 1 speed 1. Sí, mami, Chío te está chuleando tu Thermomix Black. Ay, ¿a poco no está hermosa? ¿Right? Vean qué linda se ve en nuestras cocinas la Thermomix Black. Pareciera, no sé si es perspectiva de la transmisión o algo, pero se ve más chica que, no sé si incluso por el color, se ve más chica que la blanca, pero no es que te hace flaquito el exactamente, negro. El color sí, exactamente el mismo modelo. It looks beautiful both, white and black. ¿Eh? Y blanca. Bien, bien, yang. Se ve una cocina bien zen. Así es. Ok, entonces lo que está haciendo ahorita la Thermomix es derretir un poquito la mantequilla. So butter is melting. If you're joining, we just added 50 grams and 50 grams for the hot muffins. We're basically just going to put all the ingredients there, and then we're going to be filling up our little cupcake holders. And then put them in the oven. And so it's going to be a Quick. very fast and quick recipe. Sí, that's going to be quick and easy. Estoy que medio y no medio, pero nada más quiero quitarle el So if plástico a la you salsa. maybe wanna go to a picnic, you just can make this recipe with your Thermomix. Yeah. It's very fast, and then just Sí, and super Claro. easy in terms of time. yes, Right? it is. Okay. Claro, puede ser una receta que muy fácilmente podemos llevar a Sí, cualquier, en a un En picnic o a especial como cualquier lugar. mamás, ahorita estamos aquí, está, sí. Estamos De hecho, estoy aquí, Ana pensando trae alguien. a su hija más pequeñita, Ah, entonces son como las duties de mamá. Yo siempre platicamos, ¿verdad, mamita? Que aquí el show es real y en vivo, no es Así es. pregrabado, ninguna no. de las dos somos perfectas y así es la vida en casa, ¿no? Entonces, si De quieres, hecho, ahorita estoy pensando ¿quieres saludar? en mi cuñada. ¿Qué quieres? No sirve. Que ¿Sí? ¿Qué cuál, mami? estoy pensando en mi cuñada Sonida, y que quiero muchísimo, que se va a los partidos de voleibol con su hija como lo hacíamos nosotros antes contigo. Sí. Y supe que la semana pasada estuvieron desde las 9 de la mañana hasta 1 de la tarde, entonces cargan con el desayuno, el lunch, o sea, todo la comida, el tiempo, la ¿no? cena y así. Y esas, la verdad, son excelentes recetas, fáciles y rápidas para este tipo de ocasiones, ¿no? Así es. Bueno, le pusimos 50 gramos de mantequilla y le damos next, ya se derritió. Pregunta por 40 gramos de azúcar. And now it's 50 grams of sugar. 40. Oh, 40 grams of sugar. ¿Te lo pasó? Sugar. Sugar. Then next, 1 egg. And then 1 egg. Y si quieres te lo... Ay, me pasé. Siempre lo partimos fuera. Yes. I always do that too. Sí. Just to see if the egg is okay. Un huevo. That's right. Okay. 1 egg. Then we put next. 150 grams of milk. And then we have the milk here. Carrampan. ¿Tú vas bien, mamita? Echamos, fueron 40 gramos de azúcar. Y aquí vamos. Más. 150 gramos. No se les olvide verificar que siempre su tara esté en ceros. Para poner la cantidad exacta, aunque sea a veces se pasan un poquito. Sí. 150 pues a mí me faltó un poquito. 150 gramos de harina y hacemos el cambio así. Miren qué eficientes somos aquí en la pasadera de los ingredientes. Me faltó un poquitito de leche. Buenazo. Y le voy a dar una cucharadita de polvo para hornear, que tengo aquí la cucharadita y es acá. Vamos a hacer una cucharadita. Una cucharadita. Una cucharadita. Then, la tapita. Ponemos la tapita y yo le puedo dar aquí siguiente.
Y se va a mezclar por 3 minutos a velocidad 5. So 3 minutes, speed 5. If you need to repeat anything in English or in Spanish or in French, please let us know. And we will be happy to do so. If you are live streaming on Instagram, we have a little overhead shot here, a new camera, so you can see a bit more of the action. I'm actually going to be opening also another phone here. Yes, today I was hoping. Next, ask us to put the mix away. Maybe. Casi no te escuchas, Ana Pau. Okay. Maybe I necesito hablar más alto. Así hablamos. Yo apenas estoy ¿sabes poniendo qué? la harina. Que ahorita que estoy pensando, yo quería hacer doble la receta y se me olvidó. Porque dije, van a salir bien poquitos, pero bueno. Ya, Y salen 8. ¿Haremos doble? No, bueno, está bien. Sí, ok. Este es un ojo, hice yo la receta yo de prueba, por eso el comentario, pero la receta dice que salen 24. Ojo, no salen 24, salen 8, 10 a lo mucho si no los haces muy gorditos. Entonces, nada más como para que lo tengan en cuenta, no vaya a ser que tengan una fiesta infantil y digan, ay, ya la armé. Sí, no. Así es. Así es como quedó la mezcla. Ay, espérame, déjame, lo que puedo hacer es add spotlight y luego Leche, harina, polvo para hornear. Colocamos el cubo. sí, ahora sí, esta camarita, ahí sí pueden ver. Ah, mira, quedó re bien la mezcla. Ya directa para ponerla en los capacillos. Y ya, Ok. así te paso la palita. Bueno, yo tengo aquí mi molde para cupcake, pero yo no le voy a poner ni capacillos ni mantequilla, sino que yo voy a ponerle mezcla infalible, que también la acabo de hacer. La verdad, esta mezcla para mí es maravillosa. Viene la receta también en Cookie Dough y es una maravilla para todo este tipo de cosas. Así es de que, bueno, se la voy a... Sí, pues, con la palita, sí. ¿Ustedes usaron capacillos, Abby? Sí, nosotros estamos usando capacillos. I got these ones from the dollar store, so super easy, no biggie. And you can see how we are filling them up. Es más, yo creo que con eso igual ya está. Sí, that would be perfect. Porque sí inflan. They fluffen up after, so that's okay. Every time you make cupcakes, it's a good thing. You just fill the cupcake just to the middle, right? Mm-hmm. Y a las 3/4 partes, mitad o 3/4 partes, va a variar porque también depende del tamaño. No todos los moldes de cupcakes tienen el mismo tamaño. Hay unos que son unos más pequeñitos que otros también, o a lo mejor los tuyos son un poco más grandes y por eso solamente te hayan salido 8, Abby. También sí, va a lo depender mejor. Pero tamaño siento que es el tamaño estándar. De nuestros I think cupcakes. this would be a bit of a standard size. Ok. So, hay unos que son chiquitines. Esos que son chiquitines, que creo que ahí también tengo una copia, pero tengo un molde. Ay, el chicharito. A mi mamá también siempre se le cae el chicharito, sí. ¿Verdad? Sí. Tú me dices si te ayudo, entonces veo que estás. Yo que te echo porra. Sí, se puede. Ay, no, eso no sé si vamos a perder a todos nuestros seguidores. ¿Por qué? Si me pongo ¿No a se cantar. escuchó? Sí. Que si Abby se pone a cantar, dice vamos a perder a los seguidores. Sí. Ay, ya la agarré. Ah, caray. Ok, bueno, esta es la parte que yo creo que un poquito esta y luego para la siguiente receta que vamos a hacer de nugget,
creo que esos son lo más lento de toda la receta, es llenar los moldecitos y luego con el nugget pues, hay que freírlos. Y ahí empanizarlos y freírlos. Empanizarlos y freírlos. Pero se pone divertido porque después dices, me lo voy a comer. Y además es nugget pues, más nutritivo porque vamos a usar la pechuga de pollo. Así es, pechuga de pollo. No te escuchas, Ana Pau. Es más nutritivo los nuggets que vamos a hacer porque vamos a usar la pechuga de pollo. A ver si quieres. Bueno, esto por supuesto y es muy buena observación porque pues ahora sí que los nuggets que compramos pues no necesariamente están hechos con la mejor calidad de los ingredientes como nosotros elegimos aquí para nuestras familias, ¿no? Sí, como nuggets de McDonald's, la verdad no sabes si es pollo. Sí, que al parecer es como una mezcolanza, ¿no? No Ajá. es como pues nutritivo, ¿no? Y aquí pues estamos usando la pechuga de pollo. Sí, aquí nosotros sabemos qué es lo que ingredientes estamos poniendo a nuestra. Así es. A nuestro nugget. Estoy tratando de rascarla lo último. Para. ¡Ay, güey! No, bueno, ya me hice aquí, ya me batí. La bota. Es horrible. No, bueno, siempre termino haciendo un batidillo, qué barbaridad. Entonces, ahora sí que es parte de la cocina y es divertido también. Ay, gracias. Estamos aquí, nos ayudamos con la bota. Se me cayó así una bota justo en la bota. Pues también tu bota va a comer, va a probar. Tiene hambre. Sí, ya le dio hambre a la bota. Sí, vas a comer, tú también. Listo. Está. Bueno. Ahí están los capacillos. Nos salieron 11. ¿11 le salieron? Sí. Y lo único que vamos a hacer ahora es ponerle una salchichita. Esto se me hizo una monada, las compré en el súper. Están divinas las salchichas. Yo tengo unas del Costco que son como ahumadas, que son una delicia, la verdad, que son las que yo voy a utilizar. Estoy cortando. Y ya nomás se la ponen arriba del cupcake. Sí. Entonces aquí nos pueden ver que nomás le ahorita nos enseñas las tuyas, tu salchicha. Sí. Sí. Creo que tiré el paquete. Creo que tiré la bolsa. Pues a mí sí me van a salir un poco más, creo. Qué bien. Bueno, ahorita ya llevo. No me crean porque creo que le falta mezcla. Mira. Estas están súper bien. Estas salchichas se me hicieron una monada. Nunca había comprado salchichas aquí, o sea, no es mucho en mi dieta, la verdad. Sí, no, yo sí, pero así chiquitas no. No, sí. Yo tampoco, no somos de salchichas, pero sí. Nosotros tampoco somos de salchichas aquí en casa, pero estas del Costco, pues la verdad fui en un día de antojos, ya saben, así es de que sí, las compré. Es que a mí sí me gustan mucho los hot dogs. ¿Ah, sí? Se van a encantar estos entonces. Oye, pues sobraron un chorro de salchichitas, esto igual las hacemos más al ratito. Entonces las ponemos y el horno está casi listo. Entonces vamos, si quieres, mientras, ¿verdad? Pues yo le voy a poner, yo no nada más le voy a poner una salchicha a mi muffin. Corté unos trocitos de queso manchego que tenía por aquí y pues también se los voy a poner. ¡Qué rico! Ahorita que termine de llenar, por eso tampoco los voy a llenar mucho, porque seguramente el queso a la hora que se derrita y la salchicha van a subir el volumen de la masa. Voy a ver si saco 10 muffins. ¿Cómo van allá ustedes? Ya no las veo, chicas. Hola, hola. Creo que se fueron de la transmisión.
Sí. Ahí andan, no las escucho, oigan. ¿Se fueron o qué? Ay, es que No me estamos aquí, asustes. que se salió la otra camarita, ¿no? Aquí andamos, aquí andamos. No os preocupéis. No me asustes. No me Aquí asustes. estamos. Listo. Entrando aquí en la brincadera. Bueno, vamos a darle, si quieren, para que vean qué rapidísimo y qué padrísimo la... Hicimos de volada esta receta. Sí, ya, 5 minutos. Quiero 5 decirles minutos y algo. está. Sí, Este tipo de cosas son maravillosas para que las hagamos junto con nuestros hijos. Que nuestros niños nos ayuden a preparar este tipo de recetas. Ellos se van a emocionar, lo van a comer con más gusto, van a presumir que lo hicieron. Entonces, no desaprovechen la oportunidad de hacer este tipo de recetas con sus pequeños. Y la convivencia, ¿no? Claro. Sobre todo. sí, también. Claro, aunque no lo crean, Thermomix une a las familias. Nosotros hemos rescatado por ahí un par de matrimonios. Sí, de verdad, porque la convivencia en este tipo de cosas pues ayuda, ¿no? Entonces, Exacto. pues no se pierdan sí. la oportunidad de hacerlo con sus hijos. Así Es es. verdad. Y bueno, vámonos mientras en lo que ponemos, no sé si tú sigues llenando más los otros, pero voy a ir presentando Sí. la siguiente receta para que nos podamos Sí, adelante, preparar. ahorita yo las alcanzo. Sí, no te preocupes. Vamos, pues ahorita aprovechamos que tenemos 2 Thermomixes también, ¿verdad? Exacto. La siguiente receta son los nuggets de pollo. Y le vamos a dar, comenzar. Sí. Nos pide... Ay, me salió en casa. Nos pide... Espérame, me regresé sin querer. 30 gramos de queso parmesano en trozos. ¿Sabéis qué? Ese va a estar... Ay, este es en la parte de atrás. Estos 3, esos son los que vamos a usar ahorita. Ay, no, perdón. Ese también es parmesano, pero estos de acá, que es lo que vamos a traer la albahaca y les digo que guarde el quesito en el refri de mientras. Ahí está, sí. Ah, sí, se lo dejamos. No, este está perfecto. Creo que este es. Ay, mi salsita. Son 30 gramitos de queso parmesano. Díganme, y con la pareja, sí es cierto, Chio, hablando más de lo que decías de convivir, de hacerlo con los hijos, Chio también dice, y con la pareja, claro que sí. Sí, mi pareja y yo cocinamos todo el tiempo. Ayer me estuvo ayudando también. 2 dientes de ajo. 2 dientes de ajo. Yo siempre le pongo un chorro. Ah, ok. Se los iba a echar todos. Sí, hay quienes les gusta más el ajo, a quienes no tanto. ¿A ti te gusta? O sea, a mí me gusta, pero normalmente le pongo menos de la receta que siempre me piden. Ok. Next, 4 hojas de albahaca fresca, que aquí están. Siguiente. Yo no tengo albahaca fresca, pero tengo de la seca y pues le voy a poner igual. Buenísimo. Sí, está perfecto. Funciona, parece que funciona igual. Le da media cucharadita de chile seco. Ah, y ahí, ajá. Y aquí está la media cucharadita. Y chilito le va a dar un sabor delicioso. Sí, queda acá picosito. Pica rico, decimos. Hola. Ay, cosita. Ay, los chicharitos. La tapa sobre el cubilete. Okay. So just quick recap because my mom is still working on her muffins and we have moved on to the nuggets and we can like do a little recap in English. So we did a hot muffin, so basically like hot dog on a muffin, basically super good. It was a 5-minute recipe which just used butter, flour, sugar, egg. An egg, yeah. Yeah, right? And that's it. And then we stuffed a little hot dog there. So that was it. It's allowed to go into the oven. Creo que ya son 360. Also hold a little piece of cheese on it. Yeah. Great too. Yes. That's a good thing you can. Oye, Siri. Ay, pues ya saben que yo me ayudo de Siri.
decir temporizador de 20 minutos. Ok, listo. Pues voy a seguir aquí con la negra aprovechando. Solamente vamos a cambiar de vaso. Ya están en el horno. Nosotros también, creo que los metimos al mismo tiempo. Sí. Van a salir justo los acabo de meter. Igual nosotros. And now for the nuggets, we are starting by making a dip. And I believe we added Parmesan cheese, which was 30 grams, garlic, and basil. In Spanish, basil is albahaca. It doesn't sound the same at all, but albahaca is basil. So that's what we have. And we are gonna speed that up to speed 10 for 5 seconds. So, okay, ready? Ready. Los dientes de ajo. Alita. We need to take down all the ingredients from the inside. So we're gonna make sure you scrape down the sides. Perfect. Ay, this smell, right? I'm so glad you're here. It smells so good. Okay. 100 of yogurt. Ta-da. So we are using Greek yogurt because that's what I usually buy at home. So it's 100 grams of Greek yogurt. Entonces lleva albahaca, basil, garlic, ajo, yogurt, and mayo. Okay. Next, dice que la mayonesa es opcional. Yeah. Yo tengo aquí una mayonesa que ya tenía preparada. Así es de que obviamente una mayonesa preparada con Thermomix, así es de que sí la voy a utilizar. Sí. Yo también tengo mi mayonesa preparada con Thermomix. Claro. ¿Sí? Bueno, ya órale, vamos la a ponemos. dejar de Sí. Vamos a dejar de comprar esas cosas que tienen tantos conservadores. Imagínense, una verdadera mayonesa se hace con huevos naturales frescos. Imagínense que dicen, no, pues es que es deliciosa la McCormick. Pues sí, claro, nada más que pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que contiene, ¿no? Para mantener los huevos o no son huevos lo que tiene esa mayonesa, ¿no? No tiene huevos la mayonesa. Sí debe de tener, pero igual y son como los de, ¿cómo se llama? Estos artificiales como los de cajita que te venden, ¿no? Que te venden sí, de polvito. Claras. Sí, no sé. No te escuchas, Ana Pau. Hay 10 gramos de jugo de limón amarillo. Ok. Sí, ahí está cómo se llama. Esta es. A ver, déjenme. 10 gramos. Puede ser 10 gramos. Primero también, sí. Tengo el juguito. Yo siempre me estoy limpiando las manos, no puedo estar con las manos. Ya sé, yo igual. Bateadas, entonces aquí está el trapito. 100 gramos de yogur. Ahí están los chiquitos mis limones, oigan. Pero están buenos y para esto está perfecto. Sí. Gramos, igual un limoncito. Entonces es como un limón, el jugo de un limón. So we added 100 grams of yogurt and optional 50 grams of mayo to our Parmesan and basil mix. And we're squeezing a lime juice. It's around the juice of 1 lime. Yes, 1 lime. Right? So, next. Aquí está mi limón, yo también lo voy a... Sí, es como un limón. Ojo con las semillas. Sí es.
There we go. Next. Mirón. Tenía por aquí un exprimidor más grande. ¿Dónde está mi exprimidor grande? Speed number 3. Así es. Sí, tengo. No está, Rosy. Listo. It's mixing, right? O sea, para que salgas en la camarita. Si quieres que movemos esta un poquito ahorita que se pare, para que la puedas ver mejor. Sí. Ay, no pasa nada, déjala. Okay, I'm gonna move this thermos just a little bit so that it's easier for Anna to see, I think, from this side. Y se transfer and reserve. Reserve. 10 gramos de jugo de limón, a mí me salió con menos de medio aquí? limón. ¿No? Muy bien, para dipear. Menos de medio limón. Ay, pues qué bueno está tu limón, oye. Está más ¿Sí? jugoso, Sí. sí. Y sí te creo, porque Sí. acá de pronto no están tan jugosos los No, limones. no. Ni tan buenos. Sí. Pero en general el produce here no, Sí. no es fresco. In general, yeah. See, I always tell my mom that they need to take advantage of being there in Mexico. They can go to the market and buy all the fresh produce. You have no idea. Es esas cosas que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. De verdad. O sea, yo extraño el mercado, ir al mercado como no sabes. Me too. Yo amo ir a los mercados. Y Son tan extraño, folclóricos, tan coloridos. El Sí, aguacate, no soy fan del aguacate. Sí. Y a mí me cuesta mucho trabajo encontrar como Un rico. tan fresco, rico, Sí. se tarda en madurar o se madura y se me pasa. Sí. Es un show. O ¿Y ni se dónde madura, o sea, estamos? como que se echa a perder sin nunca estar listo. A mí Sí. han comprado algunos así, sí, rarísimo. Aquí donde estamos me gusta ir al mercado porque pues bajan los mismos campesinos a vender sus productos, entonces Sí. pollos, o sea, todos esos, los pollos. Sí, that los is the legit, organic, free range. Eso sí es orgánico, locally para que sourced. veas. Sí. Ve qué deli. Oye, miren nada más qué rico quedó el dip. Se los voy a Y hacer. huele delicioso. Sí, Huele delicioso. sí. Entonces, lo ponemos si quieres por allá. Y creo que no necesitamos lavar el vaso para lo que sigue. Ahí nos va a decir, ¿no? Seguramente. Sí. Oye, sin pena de ver. Sí. 350 gramos de... Ah, ya vamos a eso. Sí. No pidió lavar. Oye, No pidió lavar el vaso. Cuando no te lo pide lavar, no lo lavas y Ana va a agarrar el saborcito de la... yo voy a repetir la operación porque se quedó parte del queso pegado en el fondo. Entonces como que no se mezcló bien. Voy a repetir la operación. Ah, ok. Ok, bueno, vamos a poner el pollito. Lo tengo en el refri. Si quieres o no, si quieres yo le hago. Oli, oye, Nati. Estamos aquí con Natalia también, que es invitada especial también. Voy a sacar el pollo del refri. Ve que le hice al pollo. Oigan, he perdido el pollo. Ya lo encontré, 1, 2, 3 por el pollo. A ver, alguien escribió algo en el chat del Zoom. Sí, si me ¿no han equivoco. probado la hecha en casa? ¿Cuál hecha en casa, tío? Perdón, se me fui. ¡Ay, tía Maggie! ¡Tú también! Ahí también te gusta el ir al mercadito, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tía Maggie. Oigan, pide... Tenemos comentarios en el Zoom, Abby, pero no alcanzo yo a leerlos. Sí, desde mamita, aquí porque... estoy viendo. Sí, es chido. Ah, hola, Chío. Paso, y si quieres, déjame te paso una. Sí te estoy pasando ¿cómo se llama? Mira, aquí está. Miren, pide la receta, pide 350 gramos de pechuga. Yo tengo es una mezcla de pechuga y muslo, porque el muslo, tenía yo un muslo aquí, entonces lo estoy usando. Y voy a ver si podemos hacer doble. Entonces vamos a echarle 700, van 300, pues viene. Bueno, yo lo que hice fue preparar con anticipación también un poquito más de pollo, pero yo... 206. Ajá.
Lo hice de acuerdo a la receta y lo tengo ya preparado acá, nada más para mezclarlo junto. Nosotros le echamos 1,400 kg. Casi 1,400 kg. Vamos a ver qué tal queda. A ver si se puede mezclar todo al mismo tiempo y si no, a ver si por parte. Le vamos a colocar la tapa y se va a moler o a picar 5 segundos, velocidad 7. Como nosotras teníamos un chorro de pollo, lo más probable es que tengamos que repetir la operación. Yo le estoy dando un centrifugado a mi Thermomix para retirar todos los restos de nuestro aderezo hacia las paredes del vaso, y ya lo que quede, pues ya no me importa que se revuelva con el pollito. Yo repetí la operación, estoy agarrando todo para que no se ve. Que hagan las Thermomix. Sí, se me hace que hay que, bueno, igual y con la palita, moverle un poquito, pero sí siento que no se termina de acomodar. ¿Igual una más? Una más, sí, una más, porque hicimos un chorro de pollo. Hicimos de más. Sí, pero es para nosotros, porque dicen que es para los niños también, pero estos nubes a mí me encantan. Y para... Híjole, pues, mi dip sabe un chorro a ajo, la verdad, mis ajos estaban bien fuertes. Sí. Y creo que le faltó un poco de sal, así es de que le voy a añadir también un poco de sal. Qué rico. Bueno, pues échale ahora sí que sal al gusto, sazonen, pruébenlo. Y miren el tip que está haciendo Ana Pao. Como tenemos mucho pollo y la palita de la Thermomix tiene una como faldita que no te deja meter la palita hasta el fondo en donde están las aspas. Entonces Ana Pao está moviendo con la palita para asegurarnos, es como que una ayudadita a la Thermomix para que se muela bien. ¿Cómo lo ves? Como que ya iba quedando, ¿no? Ya, sí sirvió la ayudadita. Claro. Y en algunas recetas te pide que hagas eso. Ajá. Sí, algunas recetas. Para el pastel de carne, creo, las albóndigas o las hamburguesas te han tocado. Sí, buenísimo. Lo voy a parar, Okay. igual y ya quedó. Yo estoy tomando agua, ese recordatorio. ¿Dónde quedó tu vasito? ¿Te sirvo otro poquito de agua? ¿Quieres un poquito de agua, no? Quedó Sí, quedó mejor. Muchísimo ¿No? mejor, sí. Déjame, voy a cambiar de camarita para los que están en Zoom. Y yo en Instagram, si quieres pasar lo de este lado enfrente de esta cámara. Además, si quieres yo puedo. Oigan, también otra Si están en cosa. Instagram, pueden ver aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mami? Aquí en la casa de ustedes no hay niños, los que vamos a comer el día de hoy somos 4 adultos. Así que bueno, yo le puse un poco más de chilito a mi salsita y quedó muy buena, la verdad. Sí le falta un poco de sal, ya se la estoy sazonando, pero quedó muy rico este aderezo, se los recomiendo, ¿eh? Qué rico, Deli. Mi tía Mari se está diciendo que también el aguacate. Tenemos un comentario en Facebook que también es fan del aguacate. Sí. Sí, qué rico. ¿De este lado? Sí. ¡Qué rico, galletita! Una cucharadita de fécula de maíz. Ahí está, una cucharadita de fécula de maíz. Perfecto, next. Y 40 gramos de agua. ¿Sabes qué es eso? Tengo aquí. Si quieres, así le voy a poner yo aquí 40 gramos. Siempre me paso de agua. Y yo creo que le voy a poner no más, ¿no? Porque tenemos como 4 veces de pollo. Ustedes van a tener que ir adecuando su receta. Yo sí la estoy haciendo tal cual. Sí, buenas. Déjame le pongo más le voy a poner 80 gramos de agua. Es más, 100 gramos de agua y quedó 120. Okay. Porque tenemos 350.
entonces le voy a... A la hora que Chale, vean con la ganas. lo van a ver a la hora de la consistencia. Creo que en Sí, este ¿verdad? caso es mejor que le falte y no que le sobre, para que Sí. no se les vaya a quedar muy aguada su mezcla y entonces pues haya que añadirle otras cosas para darle consistencia. Entonces, no le agreguen todo el agua de un jalón, váyanla midiendo para ir viendo la consistencia. No, pues a la primera, Batman, porque ya le puse 120 gramos de agua. Pero ustedes en casa sigan el consejo de mi mamá. Igual fue media cucharadita de sal. Eso es la misma. Ah, ok. Es la misma. Nada más que un Aquí es media. Yo le estoy poniendo sal, pero también le estoy poniendo un poquito de consomé para que lleve un poco de saborcito mi pollo. ¿Ok? Yo también uso muchísimo. ¿Quieres ponerle? No, pero está bien, o sea. Es que como es pollo, yo no sé, pero digo, a mí me da igual. Y unas, órale. Pimienta, que nos gusta la pimienta. Y la ventaja es que ya que le puedes poner tu sazón siempre. Next. Colocamos Le das a el 3 cubilete pizcas de sobre la pimienta. tapa. Acá te la paso. Aquí tenemos el chivo a la izquierda activado. Next. Tapa el cubilete. ¿Cómo van? Next. Ya está con el giro a la izquierda activado, nada más que le voy a poner el doble de tiempo, por lo mismo de que tenemos mucho pollo. Ok. Ay, lo tomé. Estoy regresando, mira, tengo este. Pues miren, lo que yo había hecho es que también habíamos comprado un poco más de pollo y yo lo hice así antes. O sea, hice lo mismo, era casi el doble. Y entonces ahora ya nada más voy a incorporar este con el que ya tenía yo previamente preparado. Así es. Y luego dice, vamos a reservar este pollo y vamos a lavar y secar el vaso. Nada más que yo estoy viendo el pollo y se me hace que sí le voy a echar Otra mezcladita. un poquito más de fécula de maíz, porque siento que es lo que le da como solidez. La consistencia. Ajá. Sí, vamos a... Y a repetir la operación. Pero eso es para la... Ajá. Ahí está. Pues esto mismo, a ver qué tal se revuelve. Listo. Si no, ahorita le volvemos a hacer. Sí, así es. Mientras yo voy a volverle a dar un centrifugado a mi vaso para que me arroje todo rapidísimo, 2, 3 segunditos, para que me arroje todo lo que quedó entre las cuchillas, me lo arroje a las paredes y entonces... Así es. This is a part where you guys just, if you are cooking along, you can see how your batter is coming along, what your chicken looks like, and you can let us know how you feel, because this is like in our case, we modified the recipe by adding more chicken ingredients. And my mom, you can see how she added extra peppers, so you can do things to your tasting. Claro. ¿Cómo la ves? Yo digo que quedó bien, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Yo también ya la veo más. ¿Sí? Buena. Formadona. Una vez, ya veo, mami, que estás sacando tú tu pollo también. Sí, ya. Ya Eso está es aquí. buenísimo. Ya está aquí. Ya nada más voy a integrar las dos pastas porque yo había hecho una pasta previamente. Cuando vi que salían más o menos 5 nuggets por cabeza y dije, no, para 4 adultos, 5 nuggets
no son suficientes, así es de que puse... Diría mi papá, es jugar a la comidita. Así es. Sí. Pero bueno, ya está aquí mi pollo. Y vamos a ver ahora qué más nos dice la receta. Que lo transfiramos a un tazón. Ok. Vamos a hacer lavamos el vaso. Bueno, la ventaja de tener 2 vasos. Voy a sacar mi tercer vaso. Para ¿cómo se llama? Como, ajá, no como te, Ana Pau, no te escuchas. Vamos a empezar a hacer la mezcla para él. ¿Cómo se le llama? Capeado, empanizado, como la cobertura. Sí, o la cobertura, ¿no? Pues es como el empanizado, ¿no? Sí. Oye, estoy escuchando el horno. ¿Ya ¿lo salió? vamos a abrir? Sí. Horno. ¡Pausa! Pausa para ver nuestros cupcakes de salchicha. Ay, ¡Ay, qué lindo! Ay, mira, sí se escondió el... La salchicha se escondió, quedó adentro y quedaron muy lindos, muy bonitos. Los estoy... Justo a tiempo, ya se me estaban quemando, oigan. Pues te recordamos a tiempo. ¿No te dijo Siri? Sí. Okay. Sí, yo creo que Se me todavía hace que no. igual por el color, igual podríamos dejarlos un chirris más, pero se los Hay que dejarlos paso aquí enfriar. para que los vean. ¡Chan! ¡Chan! Igual el horno está apagado, igual los podemos dejar aquí un ratito, pero siento que a estos de enfrente, igual es... Déjame. Igual sí, eso les vendría bien, pero el horno está apagado. Entonces. Híjole, Okay. pues vean esto. A ver. Son muffins sorpresa porque se escondió la salchichita. No Sí. se ve. A nosotros igual. Okay. Pero bueno, se ven delis y el quesito se gratinó delicioso. Así es que bueno. Hay que dejarlos enfriar un poquito para desmoldarlos. Sí, y mientras, ¿sí? Y mientras seguimos con el batido de los nuggets. Vamos a agregar 150 gramos de agua mineral gasificada. Entonces, agua mineral, pues. Sí. Es gasificada, ¿no? Sí, yo digo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Fría. Ah, no la puse a enfriar, fíjate. Pero bueno. Está bien, ¿no? 150 gramos. Súper. Ya quedó. Next. Un huevo. Y bueno, ya que está aquí el agua mineral, yo voy a aprovechar, ¿verdad? Ya me dio sed. Hay que hidratarse, ¿verdad, hija? Sí, yo te voy a, porque también aquí está haciendo calorcito, le voy a dar un refil a tu vasito de agua para que lo tengas aquí cerquita. Pues gracias. 80 gramos de harina de garbanzo. Sí, yo no conseguí harina de garbanzo. Yo la y tampoco hice. conseguí garbanzos secos. Me imaginé que la ibas a hacer, le dije, sí. Siento que mi mamá va a hacer la suya. Platícanos, mami, ¿cómo la hiciste? Sí, claro, pues puse pues la cantidad de garbanzos necesaria y pues la hice, vean qué linda. A ver, me voy a acercar a la cámara porque la verdad quedó como arenita de la playa, la verdad. Quedó linda. Oh, sí. Sí, no sé, acá en Instagram me ven, yo no veo, fíjate. Acá está. Y tenemos un comentario de Fer Camargo. ¡Felicidades! ¡Bien! Besos por allá. Me encanta. Y cuando ves que hablábamos de cómo la comida nos une como familia, entonces van a ver todos nuestros comentarios, la gente que queremos muchísimo con todo el corazón y es la familia siempre presente. Ok, después de agregar la harina de garbanzo, ya sea que la hayan preparado como lo hizo mi mamá en casa, o que yo usé harina de trigo normal, que tengan harina de trigo como nosotras hicimos de este lado.
Ya, cualquiera de esas opciones. Después vamos a usar una cucharadita de bicarbonato de sodio. So after, what was it? The flour, we added a teaspoon of baking soda. And another teaspoon of corn flour, que es la de ayer. Oye, ya estoy pensando que hicimos mucho queso, que igual también deberíamos haber hecho doble de esta. Doble aderezo. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Si no, lo repetimos, no pasa nada. O si no, también, si te gustan con katsu, con Sí. otro aderezo, lo puedes complementar con otro aderezo. Okay. Next es una cucharadita de sal. Esta de acá. Next. Pepper. Yep, black pepper. Es una cucharada de fécula de maíz, ¿ok? Sí. Ok. Es una cucharada de fécula de maíz, le pusimos cucharadita. Ah, le pusimos esta, sí. Ajá. Ah, es cucharada. Entonces, ¿La anterior? Sí, una cucharada. le echamos otra cucharadita. Otra cucharadita. Si quieres. Media cucharadita de sal también. Listo. Qué bueno que hiciste el comentario que es una cucharada, no una cucharadita, es una cucharada. Una cucharada. Una pizca de pimienta. Y Son 20 segundos, velocidad 4. Vamos a poner un pollo por acá. Y yo voy a empezar a preparar el aceite. Ay, caray. oh, sí. Ok, listo. Y ya esto se va a poner en un tazón, entonces lo voy a poner aquí. Palita, déjenme limpio la palita. Una enjuagadita la palita rápido, de bolón. System, if we are going too fast, if we're going too fast or too slow, let us know, and we'll be happy to servir extra. ¿Quieres lechita? Ok, vamos a Sí. transferir Y a lechita un también. Ay, gracias. Listo. Ok, yo nada más voy a pasarle un poquito más al batido, porque listo. Se quedó como que mucho en las paredes del vaso, así es de que, y en las cuchillas, así es de que yo les sugeriría que repitiésemos la operación, de nada más. El último paso, pues, de simplemente revolver, ¿no? Revolver. Un par de Vamos a poner segundos. ¿Sí? 20 segundos yo le voy a dar un poco menos. Vamos a para que se revuelva bien. Listo. 10 segundos. Y vamos a bajar. Ok.
Les platico. Si ustedes quieren este terminado como el de los nuggets normales, pues es con esta pequeña mezcla. ¿Sí? Si ustedes quieren otro tipo de empanizado, pues también. Oye, pues hablando de eso, de aquí, we're gonna use panko. Panko is just shredded bread, basically. Entonces, nosotros vamos a usar breadcrumbs. ¿Cómo se dice? I'm not Spanglishing anymore, I'm just like Englishing. Pan molido. Pan molido. Dije panko, ¿cómo se dice? ¿Cómo se la dice? Pan molido es breadcrumbs. Pero la marca que más se conoce es panko. Ajá. Y pues panko es el que se usa más en la comida japonesa. ¿Ah, sí? Yo no. Ok. Y es más rico, no sé, es como más crujiente. Como más crujiente. Pues la verdad es caja de panko, pero es pan molido que yo hice en Thermomix. Buenísimo. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí y lo voy a sazonar con sal y pimienta. Bueno, pues déjenme enseñarles lo que yo hice. Yo también hice un pan molido. Yo hice un pan molido sazonado. ¿Sí? Miren que do tell us more. Yo a este pan molido, yo le puse un poco de perejil y ajo. ¿Okay? Nice. O sea, ajo entonces, en el pues ya nos queda un Ajá. empanizado sazonado. ¡Qué rico! Sí. Así es de que ¡Qué también rico! podemos darle un toque. La verdad, no sé si lo voy a usar en estos nuggets porque se me antojaron unas milanesas. Pero bueno. ¡Qué rico, ¿no? Pues sí. Ok, ma. Bueno, pues ya tenemos calentándose nuestra sartén. Sí. Voy a poner esto de este lado para estar más cerca del niño. Que me hace que sí. Ponemos el pollo aquí. Aceite. Y sí. El aceite se está calentando. Ahorita vamos a hacer una prueba con una cucharadita de madera. La metes en el aceite y si sale burbujeando quiere decir que el aceite ya está bueno. Ese es el tip. Súper. Sí. Y lo que puedo hacer aquí para que nos vean, porque lo siguiente es en el sartén, porque es la freidora. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacer un chirri de malabar. Me voy a mover el teléfono de Ana en el Instagram para ver si se alcanza a ver. A ver si nos alcanzan a ver por aquí. Ya vieron aquí los trastes sucios. No se fijen en eso. Más bien. Ahí está. Uy, padrísimo. Les voy a enseñar mis muffins. Ya están aquí. Se ven buenos. Se me pegó uno. Lo voy a probar. Se pegó el quesito en la parte de abajo, entonces a la hora que lo quise sacar se deshizo. Sí. Los podemos acompañar también con catsup, mostaza o inclusive el aderezo que hicimos para los nuggets. Ajá. ¿No? También. Sí. Bueno, el aderezo de los nuggets es para capearlo. No, pero el de mayonesa. El de mayonesa. Ay, qué deli. Qué deli, sí. Hasta para el relleno. Se lo rellenas con todo y pues sí. Con la salchichita. Qué rico, sí, estaría buenísimo. Me hace que Natalia ya tiene sueño. No, ¿quieres dormir? Está bien. Abby, ya nos cortaron en Instagram. ¿Abby? Por el tiempo. Vale, sí. Ok. Ahorita no pasa nada de equipo. Ya terminamos, básicamente, sí.
ya terminamos las recetas como tal. Lo único que queda entonces por hacer es freír los... No, vamos a darle nuggets. forma a los nuggets, ¿no? Sí, freír. Bueno, yo los freí y los... ¿Cómo se llama? Les doy formita ahí como voy. ¿Qué rollo con Instagram? Que nos cierre así la conexión, oigan. Esa también. ¿Verdad? Sí, ahorita le mando la invitación. Que también creo que te estás quedando sin pila, entonces no sé si vaya a alcanzar, pero aquí vemos. Seguimos de todas formas en Facebook. Sí, en Facebook no pasa nada. Y se queda grabada. Así es. Así es. Bueno, pues vamos a proceder al empanizado. Sí los voy a empanizar con lo mío. Y me dicen, con las manos engrasadas, ok, divida la mezcla. Manos engrasadas para que sea más fácil y no se nos pegue tanto. Claro. El pollo. $20 trozos iguales, pues vamos a ir bien. Ok, 20 trozos iguales. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo un poquito de malabar. Para darle la forma de nugget. Listo, qué rico. Ay, me estoy adelantando, tengo que pasarlo primero por la mezcla esta de por acá. Y luego aquí. Ok, padrísimo. Bueno, yo lo que voy a hacer es que yo me he hecho esta freidera. Yo creo el aceite ya está hirviendo de este lado. Lo que voy a hacer es voy a usar mi palito chino y lo voy a meter así. Y si veo que tengo burbujitas al lado del palito chino, quiere decir que ya está listísimo. Me voy a pasar el pollo de este lado y lo que voy a hacer, vamos a hacer todos aquí como equipo. A ver cómo me ajusto a esta situación. Me acomodo en la pata. Sí. Con su piernita todavía. La patita de un lado para acá, de otro lado para allá. Mira, ya que estás, lo que podemos hacer es poner ¿cómo se llama? Igual una, otra vez de este lado. ¿Cómo es esto? Y con las pincitas, si quieres yo lo voy pasando aquí y cuando tú lo veas listo, lo sacamos. Ok, entonces lo que voy a hacer es, no sé, mami, les estamos dando la espalda un poquito allá. En el Facebook. Sí. Sí. Y aparte dicen que los angelitos tenemos alas. Entonces aguas. Te van a decir que el aleteo molesta. Que el aleteo, sí. Para refrescarnos con él. Yo hago esto como medio lento porque dice usen las manos, pero a mí no me gusta usar las manos con el pollo. Me está ahogando una pica. Oh, no, sí, no. Es que como como el sí. Voy a ir a voltearlos primero. Sí, no, qué justo. Ella quería su salchicha, mi reina. Y 3, 2. Híjole. No te preocupes, todavía falta que se fría. Ay.
Ok, voy a colocar un plato con una servilleta de papel para ¿Sí? que también absorba la grasa. Y voy a tratar de poner algunos en la air fryer. Así es. Buenísimo, ma. A ver qué tal queda. Nos platicas. Sí. La verdad es que la air fryer se me hace un complemento maravilloso de Thermomix. Claro, sí. Ay, voy a poner unos más grandecitos, no pasa nada. los de la air fryer. Los voy a poner un poco más grandecitos. Así que mi aceite está bien. No se me vayan por los orificios. No se vayan por ahí. Sí. Ok, ok. Sí, yo le estoy poniendo, bueno, nosotros le estamos poniendo pancor, que no lo pide la receta, pero a mí me gusta más cómo queda el frito con el pan molido. La verdad queda más chavocho. Pues esto va a quedar al gusto del consumidor, ¿no? Ya cada quien los va a hacer como más guste. Y eso es lo padre de Thermomix, que le puedes poner tu sazón siempre, entonces. Así es, siempre va a ser así con Thermomix. Ahí está, creo que ya salió esta. ¿La saco? Sí, por fin. Estoy usando mismo. Igual y sí. Para que se cosa el pollo y no nada más se nos cueste el empanizado. Hijo, siento que los estoy haciendo bien gordos. Pero bueno, está rico, está rico. Están saliendo como milanesa en lugar de ¿cómo se llama? Estoy viendo que hay como igual lo pongo acá. Igual ahorita que saques el nugget, mientras voy haciendo más bolitas. ¿Tú cómo vas, mami? Ahí vamos, ya estoy friendo yo también aquí algunos. Tío, si nos están acompañando en Zoom o quién sabe que está en Zoom, me está costando trabajo voltear a ver el chat. Si alguien tiene comentarios o algo. O sí, dudas, las de Zoom pueden abrir su micrófono. Sin problema, por favor. Con toda confianza que estamos en casa. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿no? Sí. Así es. Sin pena y con confianza. Ay, pues se ven deliciosos. Se ven buenas, ¿verdad? Pues huelen muy bien, la verdad. Muy bien. Si necesitamos de cambiar el aceite, tú me dices. Okay. Y yo te digo en dónde está el aceite. Se fríen muy rápido. Sí, pero muy rápido. La sugerencia es hacerlos delgaditos para que nuestro pollo alcance a cocerse bien. Así es. Pues estos muy delgaditos no están quedando. Lo aplasto un poquito más. Y bueno, es mejor así para... Digo, a veces te ayudas con la mano. Pero... Sí, ay, perdón, voy a echarle otro. Y una vez. Estoy dejando un poco más. Sí. Y ya, si quieren, les enseñamos en vivo cómo quedaron. Y damos por concluida la transmisión para que no se queden esperándonos a ver cómo hacemos todos los nuggets, ¿no? Las 3 horas del empanizado y aquí. Porque esta parte es un poquito más laboriosa, pero digo, así como ven, el nugget sale entonces. Bueno, aquí yo lo estoy haciendo un poquito más grandes porque pues somos puros adultos aquí, como les platiqué. Así es de que para que mi esposo no sienta que está jugando a la comidita, como luego nos dice. Sí, así nos dice cuando comemos sushi. Sí, no le gusta, pero siente que está jugando a la comidita. El sushi. Sí. Estamos jugando a la comidita.
¿Han cocinado sushi? Bueno, ¿Sabes cuál? El pastel de sushi. Ah, Sí. muy bien. Sí, ¿tú me has hecho sushi con la Thermomix? Yo sí he hecho, pero decía si ustedes. ¿Sí? ¿Y qué tal queda? Queda ¿Qué te que quedó? se las dos. Sí, Y bueno. súper rico también. Más salchichita. ¿No que sale uno de los muffins? Ah, pues ahorita sí. No quiero que Sí, Ay, no te aquí, preocupes, aquí. yo, la casa está hecho un desastre porque con la pata rota me cuesta trabajo. Dale, entonces no te preocupes, tú dale. Yo ya estoy como que, ya sé que así es la vida. Estoy haciendo los grandes para el air fryer. Okay. Sí, platícanos más cómo quedan en la air fryer, porque yo hubiera pensado que los tenías que congelar un poquito antes, ya que tengan la mezcla encima para que no se... para que estén más firmes. Ah, exacto, ajá. Pues voy a hacer la prueba. Vamos a ver cómo nos salen. Voy a poner 2 ahorita. Y vamos a ver. ¿Cuánto tiempo los pones en la air fryer? Pues vamos a hacer la prueba. Así es de que vamos a ver cuánto tiempo tiene que quedar. Déjenme quitar toda la mezcla aquí. El pollo normal, yo lo pongo, creo que son como 10 minutos, no sé, 10 minutos a temperatura 180 en la air fryer, más o menos, no sé. Pero pollo normal, no sé, nunca he hecho empanizado. Pues Mira, sí se ve un bonito ya que vamos en Instagram. estas sesiones son justamente para eso, ¿no? Para hacer pruebas. Sí. Y ver Es cómo sale el todo. pruébame y me platica. Sí, esto es more than en lugar de nuggets parece como chicken fingers. Ajá, sí. Un poquito más grande, cine. Déjame bajar. Voy a cambiar, ya está un poco. Maya, ¿tienes sus primeros nuggets? Dice que 20 minutos en la air fryer. Pues lo voy a hacer tal cual y voy a, aunque es pollo normal, pero bueno, ahí le voy a estar viendo. Tengo 2 chiquitos. Ay, no tengo los chicharitos. Se me pierden los chicharitos. Déjenme hacer otros 2 nuggets chiquitos para por lo menos presentar, ¿no? Sí. Un platito. Sí, estoy como que me atoré. Porque siento que me quedaron como grandecitos. Listo. Dije ahora para sacar el para enseñar cómo quedan. Hola, Yo lo voy a abrir quise el horno, ¿ok? Ok. Voy a hacer el one-two super. Ay, güey. Oh, no. No, bueno, ya se nos fue el teléfono. Por lo menos no se nos cayó el aceite. Qué horror, perdón. No sé qué. ¿Estamos? ¿No? Sí. Sí, seguimos. Ay. Ok. Ya le cerré. Se nos cayó el teléfono. Se nos cayó el teléfono, problema técnico, pero los malabares en el set de grabación es una cosa pequeñita, entonces ya lo van a ver. Si alguno de ustedes ha viajado a Canadá, pues no es lo mismo hospedarse en un hotel, ¿verdad? Que en el hogar de una persona que vive en Canadá. Los espacios son muy, muy pequeños, la verdad. Pequeño. Ahí hemos aprendido a downsize, ¿no? A que lo minimalista. Sí. O sea, realmente sí, aprende uno a vivir con lo indispensable solamente para tu vida, porque pues no. Sí. Pero hay uno en el refri. Sí.
Sí. Fue una de Sí, las grandes enseñanzas que nosotros tuvimos allá. de estar acá, ¿verdad, Ma? Sí. Sí, los espacios son muy chiquitos, entonces sí aprendemos acerca de qué es indispensable, qué no. Ahí hay caso, poneme el grandote. Y te das cuenta luego que no necesitas de tantas cosas. Sí. Sí. Sí, no, en México tú decías, es que necesito esto y lo otro. ¿Quieres que lo pongamos en el micro o algo tantito? Sí, porque como tenemos espacios más grandes, pues siempre hay que llenarlos, ¿no? Así es. Pero ahí te das cuenta de que puedes ser tan feliz con tan poco, que Así no es. es realmente indispensable. Ay, no sé. Sí. Okay. Bueno, yo digo que ya, ¿cómo estás, mamita? ¿Ya estás lista para cerrar el show? Sí. Con un par de nuggets abiertos, los podemos pasar para enfrente. Ahorita cambio la camarita y ahorita hacemos más. Sí, voy a sacar un par más, que son estos que tengo aquí. ¿Sí? Y nosotros les puedo enseñar cómo vamos. Hola, aquí estamos, Jessiquita. Hola, Ana Paya, hermosa Jessiquita nos está preguntando, sorry, pero estábamos un poquito lejos del set, para ver, hoy estamos preparando nuggets y hot muffins. Es un como hot dog y una muffin. ¿No? Porque un cóctel y tiene adentro salchicha, Irma le echó el quesito. Sí, deli. Está rico. Entonces, podemos ponerlos, digo, igual los pasamos a este más chiquito no para, ¿no? Ma, ¿me escuchas? 1, 2, 3, probando. Sí, aquí estoy, aquí las escucho. Sí. Vamos a poner Voy a sacar acá enfrente. Estos Sí. nuggets para presentarlos. Ajá, exacto. Estamos igual haciendo lo mismo, presentando. Igual sí se ve bien, ¿no? En el platito rojo. No es como que tengo muchos platitos para darle el styling a la comida, pero... Voy a ir por un platito de pollo. Podría ser un nugget de masa. ¿Un nugget de masa? No, de masa, que se me está como pura masa. Nadie ya está comiendo el cupcake de hot dog. Sí, feliz, está como de foto. Vela. Sí. Oye, es Children Approve. ¿Sí? Sí, Children Approve. ¿Ya pasó la prueba del niño? Ya pasó la prueba. Sí. Buenísimo, eso es lo mejor. Sí. Yo lo estoy escurriendo un poquitito en el aceite. Digo, perdón, le estoy escurriendo un poquito el aceite. Bueno, mis nuggets tienen forma de todo un poco. Redonditos, cuadraditos. Tú sí los... Sí. Sí, buenísimo. Y podemos enseñárselos en esta otra camarita que tenemos por acá. Y Esta sigue acá. estos van aderezados Sí. con el aderezo que se preparó, ¿no? Ajá. Sí. De parmesano. Que ese huele delicioso, la verdad. Igual. Ahora lo vamos a pasar. Bueno. Déjeme. Ya. A ver. Nada más quiero ver cómo los presentan al final, aquí en la foto que ahí está, ya ponen. puedes ver la nuestra. Ya los pusimos. Ya los pusimos ahí en Wow. el spotlight.
Ay, mira, con los capacillos se ven lindos, la verdad. Se ven lindos, la verdad. Pero bueno, yo los hice Mira. sueltitos. Mira, qué rico, ¿verdad? No te preocupes, ahora sí que sí, con calma, sí, sin prisa. Ahora sí te esperamos a ti, mamita, para que nos enseñes cómo quedaron los tuyos. De este lado nos ven qué estamos preparando, ok. Unos ricos y deliciosos nuggets de pollo. Quedó listísimo. Sí, se ven riquísimos. De verdad, ya muero por morder uno así. Sí, sí. Éntrale, ahora sí que vamos a la probadera. Si quieres, los pasamos de este lado. Estoy aquí. Necesito un recipiente pequeño. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ven. Ahí estamos presumiendo por todas las cámaras porque tenemos 1000, 8000 ángulos para todos. Ay, quería una cosita bonita para poner el aderezo en el platito. Déjenme ver si encuentro algo. Igual aguantan un poquitín. Creo que esa temperatura le bajamos al fuego y quedó Quedó perfecto. mejor, ¿verdad? Sí. Se estaban quemando luego. Al principio un poco. Yo te digo, sí, ya está muy fácil. Vamos a echar uno y va a ser puro pan. Sí. Sí se me antoja, nada más por gorda. Ay, sí. Qué delicioso se ve. Amor, I'm not sure if Kevin is coming. I didn't confirm. Los de la air fryer se inflaron. ¿Sí? Buenísimos. A ver, déjenme sacarlos. Nada más quiero voltearlos a ver si también es. Oigan, y sí les recomiendo que lo hagan con el pan molido, la verdad, le da un crisp delicioso. Oh. Bueno, sí. Bueno, aquí están los míos. Mis nubes. Ahora sí. Y voy a poner ahorita los muffins. Tú nos dices, mamita, nosotros ya estamos bien listísimas. Ya estoy poniendo ahí enfrente los. Es que ahora sí que nosotros somos 4 manos. Sí, 4 manos. Qué diferencia, Sí. ¿verdad? Sí. De verdad. ¿Quieres probarlos? La vamos a probar. Mira. Se me antoja. Sí, pero sí. Ahorita me robo uno. Bueno. A ver, no sé cómo acerco a la cámara. A ver, aquí están mis nuggets. Con mi aderezo. ¿Los fritos o los del air fryer? Y aquí están los muffins. Ay, qué lindos le quedaron los muffins. Ay, a ver el tuyo. Las dos así. Mira, nos vamos a poner aquí. Qué bonitos quedaron. Y en la canastita. Ok. Y voy a sacar los nuggets grandotes que puse en la air fryer que me están convenciendo de hacerlos ahí. Sí. Sí, Chío dice que va a caer a comer. Pero es puras amenazas, Chío, porque siempre dices y nada más no caes. Tú aquí llega el día que quieras. Pues mira, la verdad es que déjame. Sí, es buenísimo. No, este es plato para adulto. Aquí pongo el del muffin. Como este es plato para adulto. Sí. Bueno, me quedó chico el plato. A ver, ahí voy, déjenme. El otro día sí nos dijeron, es que no presentaron
Ah, Sí, siempre quieres ver todo el mundo como El producto final. claro. Vamos a ponerle un trastecito también con aderezo. Me encuentro otro. Bueno, puede ser uno. Ay, miren, lo voy a cambiar para que haga juego. Me puedes poner si quieres a los del refri encima porque se ve más la salchichita para la foto. Ya comunica, como qué cosa, no sé, ya. Sí, sí, muchas palabras. Y de verdad, a mí los bebés es algo que siempre o sea, los niños y las personas que eligen la paternidad como camino de vida, o sea, le tengo muchísimo respeto. Ay. Miren, encontré este chiquito verde para que haga juego. ¿Eh? Y estos pues los voy a presentar así. De hecho, creo que así los... Vean qué padre quedó el tostado en la air fryer. Ay, Buenísimo, a ver, Ma, déjalo ahí, dame un segundito. Sí, buenísimo. Ay, sí, quiero ¿Me dejar vas a mi mamá poner en solita. spotlight? Sí. Ajá. A ver. Ponen spotlight y ahorita los presentamos. Listo, ahora sí estás solita. La cámara solo para ti, Ma. Dale, También ya ando tirando el teléfono. Qué bueno que ya no estamos en Instagram porque me hubiera caído. No, ya, nosotros nos reconectamos. Ya no sé. No Pero estoy sí, ya, en Spotlight, bien. Abby, no me veo en Spotlight. Sí, mami. Así yo no lo veo así, pero bueno, si los demás lo ven así, qué bueno. Estos son los de la air fryer. La verdad quedaron muy ricos. Oye, Ma, pero platícame cómo lo hiciste, porque aquí tengo una air fryer para saber. De los dos pusiste... lados, miren, nada más de este lado quedó la grille, ¿no? ¿Cómo se dice? La rejita en donde las puse, pero está bien cocido también. Ah, pero tiene una como rejilla de tu air Sí. fryer. La mía tiene una como ok. rejilla y tiene la parte de abajo. Y esto es bueno. Son para los chiquitines con su aderecito. Ahí. Oye, bueno, para Sí, tus nietos ¿sí se de la ve bien? iglesia. Sí, ni me digas. Y bueno, los muffins. Los muffins. Entonces, ¿listo? Qué bonitos quedaron. Vamos a tomar las fotos oficiales. Sí, ya aquí Ana me está ayudando de paparazzi. Sí, ok. El pollo así molido no luce muy lindo, la verdad. A medida que lo estoy agarrando para hacerlas. Yo, o sea, me eché de vegetariana 4 años casi. Y cada que hago así cosas como estas, que veo la carne, digo, ay, no, como que hay veces que ya... Es que crudo se ve diferente, ¿no? O sea, Pero ¿qué tal a la hora de que lo comes? Sí, no. Pero ahorita que lo estoy viendo salir del aceite, uy. Sí. Bueno, yo los voy a presentar así en grande, con ensaladita, porque, bueno, voy a presentar los dos, para niños y para adultos, pero sí creo que podemos eliminar la grasa con la air fryer. Oye, Ma, ¿pero le pusiste el pan entonces? Sí, terminé empanizándolos con pan, sí. Okay, con el pan que yo hice, porque bueno, aquí los hice pensando en adultos, ¿no? Entonces, sí, claro. Que somos los que vamos a comer aquí ahorita, entonces pues es diferente. Así es. Pero oye, ¿cuántos te salieron? Un chorro, ¿eh? Ahorita ¿Sí? llevo 2, 4, 5, 6, 7. Ahorita llevo 7 chiquitos, 3 medianos y estos 2 grandotes.
y todavía tengo bastante carne en el recipiente, así es de que va a ser suficiente para que comamos los 4. Ok, buenísimo. Bueno, te vamos a acompañar aquí, Ma, en la transmisión. Dice, para los que están en Instagram, que todavía nos están acompañando por allá, mamá dice que le salieron como, ¿cuántos dijiste, Ma? Ya, perdón, mi attention spam. Pues ahorita, como les comento, llevo 7 pequeñitos, bueno, pequeñitos es un decir, ¿no? Creo que te quedaste sin pilas. 7 chicos, Sí. 7 chicos, los 2 grandotes, y tengo allá 3 medianitos, y todavía tengo mucho pollo en el recipiente. Sí, o sea, salieron un chorro. Entonces, Sí. pues para todos los que nos Suficientes acompañaron para el que día comamos. de hoy. Ajá. Pero les recuerdo que sí añadí, o sea, también hice un poco más de pollo. Ok. Entonces hagan más pollo. Les van a salir más nubes. Ana, ahí está. Ay, güey, salió una pincita. Pero estoy re feliz de que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Ana Pau. Me encanta estar con ustedes, cocinar, y muchísimas gracias. Sí, es un traqueteo, como siempre. Yo así estoy saltando por todos lados, me ven. Luego me ven así con la pata de un lado y del otro, pero la verdad vale la pena. Es una corredera en la cocina por un ratito, pero a ver qué tal. ¿Ya los probaste, mami? No, todavía no, estoy tomando una fotito. Una fotito. Y nada como el mar, eso sí es corredera y lo que quieras, pero es divertido. Es divertido. Y a la hora de, qué mejor, o sea, a la hora de comer, ¿no? O sea, Sí. de gustar es lo más rico de todo. Así es. Pues Sí, yo así digo es. que eso es todo, amigos. Para que no se nos vayan las horas, porque nosotros podemos a seguir aquí friendo los nuggets. Sí. Sí, todavía tenemos bastante por freír. Sí. Pero finalmente pues es lo que hicimos hoy, los cupcakes con salchicha, hot muffins y los nuggets con salsa de parmesano. Así es. Entonces, Listo, pues. gracias. Estoy nada más Gracias. viendo que teníamos un chorro de gente que nos acompañó por todos lados. Instagram y Facebook. Hi and goodbye. Thank you everyone for joining. This is mostly Spanish. We're Mexicans, we're loud, and we can't help it. Especially because in Mexico we speak very fast. ¿No, ma? ¿Tú qué dirías? Sí. We speak very fast. And what we call, I think everybody that knows me knows this word, but el chisme. Chisme. El chisme is the gossip, is the chat with the friends, right? Yeah. And that's something that we enjoy a lot, right? Like the chitty chat. Yes, I love it. So sorry if it was more Spanish than English, but if you need any translating, please feel free to let me know. I'm always happy to clarify things. We will also be sending these ones via email to everybody that's on our mailing list. If you subscribed and you joined via Zoom, I'm going to make sure that means you are part of a mailing list, and I will make sure you get these recipes. Thank you, Ana. Muchísimas gracias. Thank you, Irma. Thank you, Ana. Gracias, Ana. Un gusto tenerte aquí. Thank you. It was a lot of fun. I really enjoyed doing this. And thank you, and nice to be here. Yes, yes. Y bueno, los probamos y así nos despedimos. ¿Les Sí. parece? Oigan, no se les olvide darle like a nuestras páginas en Facebook, en YouTube. Visite nuestro sitio web, yumiyumix.com. ¿En donde más? En Pinterest, en TikTok. Ya estamos en todas las redes sociales. Denle like a nuestras páginas. Y si alguno de ustedes está interesado en adquirir una Thermomix o conoce a alguien tanto en Canadá como en México que quiera adquirir una Thermomix, En México. contáctenos. Ahorita tenemos unas muy buenas promociones y además, ¿qué creen? Que sí está a la venta la Thermomix Black para clientes. Así es de que aprovechen, acérquense, pidan los informes y verán qué fácil es cocinar con Thermomix. ¿Vale? Fácil y delicioso. Fácil y delicioso. Oye, ya le dimos la mordidita a la nube, ¿no? Sí. Están espectaculares. La salsa de parmesano está buenérrima.
Buena A receta. ver, pues yo voy a probar uno también. Sí, Pues tío provecho. Maris desde la Ciudad de México dice gracias por sus recetas hermosas a todas. Besos. Besos igual. Gracias, Magis. Y nos despedimos de la transmisión. Gracias, Sus.